Vamos a leer ya y vamos a ir desarrollando. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La semana pasada iniciamos nosotros el Evangelio de Lucas, en los primeros 4 versículos, y allí nosotros vimos que este Evangelio fue escrito por Lucas, un médico, alguien que no fue un hombre que hizo un trabajo desordenado, sino vemos en Lucas un hombre de ciencia, un hombre, un médico, un hombre que trabaja con exactitud. Era un hombre sumamente docto. Era muy difícil ser médico en esos años. Había una escuela de medicina y era muy difícil entrar a una escuela de medicina. Si ahora es difícil, mucho más difícil era en ese tiempo. Hoy día hay más de una escuela de medicina, ¿no? En distintas universidades. En ese momento no. Si alguien quería estudiar medicina, solo había una posibilidad. Entonces tenemos que este hombre era un hombre de muy buena educación. Y lo que vimos nosotros es que pese a que era un hombre que intelectualmente era muy dotado, no encontró en la intelectualidad y no encontró en su vida algo que llenara su corazón más que cuando Jesús vino a su vida. Y la verdad es que se rompe ese mito que hay en Chile sobre todo, de que el Evangelio es para pobres y el Evangelio es para personas ignorantes. El Evangelio es para todo el mundo, porque el Evangelio es poder para salvación. Y Lucas encontró en Jesús lo que anduvo buscando por mucho tiempo como buen griego en distintos contextos. Los griegos, recordemos nosotros que eran personas que buscaban la perfección en todo sentido, pero vimos que Lucas no encontró lo que buscaba hasta que Jesús vino a su vida. Y entonces él escribe este Evangelio junto también con el libro de los Hechos, con un solo propósito, que era que su amigo llamado Teófilo, que era un alto oficial romano, él tenía un alto cargo en Roma, pudiera conocer la verdad de Jesús, porque había muchos escritos que circulaban con falsedades respecto a Jesús. Y dijimos que era muy importante que nosotros tuviéramos una opinión y una certeza de quién es Jesús realmente. Y no lo que nos dice ciertos historiadores falsos
Lucas es un historiador, pero Lucas además investigó diligentemente respecto a las cosas de Jesús. Y eso lo vimos nosotros que era un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué tan diligentes hemos sido nosotros en investigar profundamente y claramente y dedicar tiempo a conocer a Jesús? ¿Cuánto tiempo hemos tomado nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos un tiempo programado? Lucas gastó recursos, gastó tiempo, gastó viajes en poder llegar a tener este documento que nosotros hoy día tenemos para que nosotros lo disfrutemos y podamos entender quién es Jesús. Me pregunto cuántas veces nosotros hemos hecho ese ejercicio de poder conocer a Jesús realmente, tomar tiempo, invertir tiempo, hasta dinero y lo que sea en poder conocer más a Jesús. Pero lo vamos a conocer más a Jesús a través de este libro, ¿no? Ahora, los versículos que acabamos de leer, ¿cierto? Ahora empezamos ya la historia, empieza la historia, comienza Lucas a escribir cómo comienza esta historia. ¿Y cómo comienza la historia? En el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Ya comenzamos aquí con algo interesante por parte de Lucas, un historiador. Nos lleva a una persona y a un año real. O sea, no estamos hablando, esta no es una historia que dice, había una vez por ahí. No es una fábula. Nos dice, hubo en los días de Herodes. Es decir, nos lleva a una fecha, nos lleva a una persona real que existió en el tiempo señalado por Lucas. Y es interesante porque este Herodes es Herodes el Grande. Hay varios Herodes que se mencionan, pero el Herodes que se menciona aquí, los días de Herodes son Herodes el Grande, que estaba ya bien avanzado de su reinado y que estaba ya muy cerca del final de su reinado. Él reinó Judea, él fue gobernante de Judea desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Desde el 37 al 4 a.C. Y entonces él era un hombre que era descendiente de los edomitas. Él no era judío. Estamos en una época muy conflictiva en este tiempo de la historia. 400 años habían pasado de que el Señor había hablado por última vez al hombre a través de las profecías de Malaquías. Así que Dios había guardado silencio por 400 años y en esos 400 años había pasado de todo. Y estaba pasando de todo en este tiempo. En esos 400 años hubieron movimientos revolucionarios de los judíos contra los romanos. O sea, pasó de todo. Y eran tiempos muy turbulentos. Muy turbulentos. Y este hombre, que era descendiente de los edomitas, que a la vez eran descendientes de Esaú, no era un judío de sangre, pero a pesar de eso, y por conveniencia política, él quiso circuncidarse y él tomó la religión judía como una manera de reinar y gobernar y tener poder, simplemente eso. No hubo ningún tipo de conversión en su corazón, en su vida, ni nada. Todo lo contrario, un hombre muy malvado y muy propio del poder romano, muy perseguido, ¿no? Como que él quería el poder. Y era simplemente eso. En esos días, en este tiempo, se empieza a gestar la historia. Se empieza a gestar la historia y la venida y el nacimiento de Jesucristo. En estos capítulos, en el capítulo 1, en estos versículos que siguen, vamos a ver hoy día uno de los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista. El otro domingo vamos a ver el otro anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, la historia empieza aquí a tomar, ya Dios empieza a hablar de alguna manera de nuevo, ¿no? Y en este tiempo. Ahora, ¿qué vemos aquí en medio de este tiempo tan difícil, tan turbulento? Vemos a un matrimonio, si te das cuenta allí. Vemos un matrimonio fiel al Señor. A pesar de los tiempos turbulentos que estaban sucediendo, vemos un matrimonio formado por Zacarías y su esposa Elizabeth. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que Zacarías y Elizabeth son dos personas como cualquier otra persona. Es decir, ¿cómo comienza Dios a trabajar? Usando personas.
y usando un matrimonio común y corriente, como las personas que usan. ¿Se fija? La historia comienza con este matrimonio. Dios quiere hacer algo. Dios va a enviar a Juan el Bautista como el precursor de Jesús y se está fijando sus ojos en un matrimonio, y un matrimonio que estaba ahí, tranquilito, común y corriente, de carne y hueso como cada uno de nosotros. Entonces es interesante ver que Dios no usa personas extraordinarias, Dios usa personas comunes y corrientes. Cuando Él quiere hacer una obra, Él busca a esas personas que sean comunes y corrientes, como tú, como yo. Pero hay características en este matrimonio que son dignas de destacar. Por ejemplo, dice que ellos se casaron en la misma fe. Se casaron en la misma fe. ¿Por qué? Se nos dice que tanto Zacarías como Elizabeth venían de una clase sacerdotal, de una línea sacerdotal. Fíjense ustedes, en el caso de Zacarías, venía de la clase de Abías, que era una de las clases sacerdotales, y Elizabeth venía de Aarón, de las hijas de Aarón. Entonces aquí vemos algo interesante, es que ambos se casaron en la misma fe. Y aquí hay un punto bien importante. Yo creo que este es un gran ejemplo para los solteros o las solteras. Ellos fueron súper obedientes al Señor. Súper obedientes al Señor. Y se casaron con una persona que tuviera no solo la misma fe. Yo creo que en los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy día, es re importante hacer esta aclaración. No todo lo que brilla es oro. No todo el que entra a una iglesia es cristiano. No todo el que dice que cree en Jesús lo es. Y en especial en nuestros tiempos. Y creo que ahí es importante poner ojo. Que la persona con la que tú te vas a casar, si eres soltero o soltera, no solo conozca a Jesús, no solo diga conocer a Jesús, no solo siga o sea un cristiano de alguna manera que va a una iglesia, sino además concuerde con tu llamado. Tenga tus mismas ambiciones dentro del ministerio. Tenga el mismo llamado que tú quieres tener. Si tú quieres servir al Señor y la otra persona, por muy cristiano que sea, no lo quiere hacer, entonces hay una diferencia, que esa diferencia te va a llevar toda la vida a tener ciertas fricciones. No digo que no va a haber fricción cuando ambos están en el mismo llamado, no, siempre va a haber fricciones en un matrimonio. Pero es mucho más llevadero y va a ser mucho más fácil si ambos están en la misma fe, pero además están en la misma visión, en el mismo llamado, en la misma página. Si alguien quiere servir al Señor, el otro también. Si alguien quiere, ¿me entiende? No sé si me logro explicar, pero yo lo que observo aquí entre Zacarías y Elizabeth es que son dos personas que decidieron unirse porque amaban al Señor, ¿me entienden? Y por eso lo hicieron, y querían servir al Señor juntos, porque ambos eran de la línea sacerdotal. Querían servir al Señor juntos, amaban al Señor y lo querían hacer juntos. Y no hay nada mejor que cuando un matrimonio sirve al Señor unánime, juntos, en un mismo ánimo. Así que es como algo importante para nosotros los matrimonios y también es importante para quienes permanecen de alguna manera solteros y tienen pensado, obviamente, o en algún momento, obviamente va a llegar alguien con la cual van a tener, se van a unir en matrimonio, que sea realmente alguien que tenga la visión por el Señor y pasión por el Señor. De lo contrario, van a haber dificultades, ¿no? Entonces, se casaron en la misma fe. Tanto, ellos, Zacarías y Elizabeth. Ahora bien, otra cosa importante es que ellos, dice que eran justos delante de Dios, ambos, eran justos delante de Dios. Es decir, cumplían, ¿qué es ser justo delante de Dios? Lo vimos en Romanos. ¿Qué era ser justo? Era ser justificados por la sangre de Jesús.
Y aunque en este momento no está la sangre de Jesús, la justificación estaba en un sacrificio, ¿no? En este sacrificio que llevaban las personas si estaban conscientes de su pecado y ponían las manos sobre un animal y finalmente ese animal era sacrificado y sus pecados eran perdonados y eran, en cierta manera, eran justificados. Era un acto de fe también, siempre fue un acto de fe. Entonces vemos nosotros que ellos eran justos delante de Dios, es decir, ellos estaban conscientes de que necesitaban un sacrificio por sus pecados. Estaban súper conscientes de que ellos eran pecadores. Y fueron a Dios con su sacrificio. Eso es ser justificado. Por eso se llaman justos. No porque lo hayan sido, sino porque esa justicia se les imputa. Se les imputa. Como así en todas las personas del Antiguo Testamento. Creyeron por fe. Creyeron por fe en las promesas de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José. Creen cosas por fe. Creyeron en Dios por fe. Y la fe les fue contada por justicia. Por eso estas personas son aquí llamadas como justas. No quiere decir que eran perfectas. Justo no es sinónimo de perfecto, sino es sinónimo de haber sido perdonado y limpio de todo pecado. Eso es ser justo. No es ser perfecto, pero sí es ser limpio de todo pecado. Sí es reconocer mi condición frente a Dios, ¿no? Y otra cosa, otra característica, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, guardaban meticulosamente estos mandamientos que ellos tenían como sacerdotes, obviamente, y las ordenanzas del Señor hacia sus vidas. Eran obedientes al Señor, ¿no? Ahora, el tema es que el caminar juntos en la fe, el que ellos estuvieran en la voluntad de Dios, el que ellos fueran un matrimonio que estaba en la misma página, unidos, que eran justos y todo, fíjense que esto no significa que ellos no tenían problemas. El que nosotros, es que alguien camine en la fe y sea justo y sea obediente al Señor, eso no significa que nos haga inmunes eso a los problemas de la vida. Porque en el fondo aquí tenemos un matrimonio que podríamos decir ideal. Si lo vemos así, estos versículos. En la misma fe, caminando bien, cada uno cumpliendo con el Señor, las ordenanzas, los mandamientos. Pero ¿qué dice el versículo 7? Hay un pero. Pero no tenían hijos. Es decir, el punto aquí es que el caminar en la voluntad de Dios no significa que yo no vaya a tener dificultades, no significa que yo no vaya a tener problemas, no significa que no me voy a enfermar o que no me van a venir situaciones a la vida en las cuales el Señor también las va a usar para tratar con nosotros. Porque acá ellos eran justos, porque acá ellos eran personas que caminaban en la misma fe y todo, obedientes y todo, pero tenían una gran tristeza en sus vidas. No podían tener hijos. Y sabes que en esta época, que una mujer no tuviera hijos era una afrenta y un dolor enorme, porque toda la gente la estigmatizaba por no tener un hijo, de acuerdo al versículo 25 de Lucas 1. Dice, cuando después finalmente ella concibe, Elizabeth dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. O sea que el no tener hijos era una afrenta, una burla, un motivo de burla en este contexto de la historia, en esta época. ¿Cómo ha cambiado todo, no? O sea, un hijo era una máxima expresión de la bondad de Dios, era alguien valorado, pero de una manera increíble, ¿eh? Y hoy los quieren matar. No quieren que nazca. Ojalá nadie tenga hijos. ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo estamos
la sociedad cada vez más lejos del Señor, más lejos de Dios. Lo que era una bendición en la antigüedad. O sea, el no tener hijo era una maldición. Parece que hoy día muchas mujeres piensan que el tener hijos es una maldición, ¿no? Pero imagínate esta mujer y obviamente su esposo preocupados porque obviamente no había un hijo y estaban, claro, eran crueles también, ¿no? Estaba como ese otro extremo. O sea, si no tienes hijo, el Señor te va a maldecir, el Señor, tú no eres... El Señor, algo hiciste, por eso no tienes hijos. Ese era el pensamiento de esta época. A ver, ¿en qué pecaron? ¿Por qué no tienen hijos? Por algo será, ¿no? Y estaban estigmatizados estas personas que no podían tener hijos. Ahora, el tema por qué no podían tener hijos era simplemente porque ella era estéril. Elizabeth era estéril. Ahora, si a eso le sumamos que además eran de edad avanzada, o sea, teníamos una combinación ahí difícil, imposible, decir, no, ya no se puede tener hijos, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos cristianos, el ser cristiano no nos hace inmune a los problemas de la vida, no nos hace inmunes a sufrimientos. Vamos a enfermarnos, vamos a sufrir, vamos a experimentar dolores. La diferencia es que Jesús nos sostiene. La diferencia es que Jesús nos fortalece en estos momentos. Y la diferencia es que Jesús trabaja con nosotros en esos momentos. Y no nos deja solos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Sufrimos como todo el mundo sufre. El sol, dice la Escritura, sale sobre justos e injustos. Pero también la lluvia le cae a justos y a injustos. También las enfermedades, también los problemas y también los accidentes le caen a justos e injustos, ¿no? Es así la vida. El ser cristiano me hace inmune a esas cosas. Pero eso no es motivo para apartarme del Señor. Al contrario. Son instancias y momentos para poder buscar al Señor con mayor fuerza, de disfrutar de su presencia en esos momentos difíciles, de ver que Él está con nosotros en esos momentos difíciles y de ver su presencia en esos tiempos difíciles, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, en Juan 16:33. Ellos estaban re tristes porque Jesús se iba. Jesús les anunció muchas cosas a los discípulos antes de irse, los animó, los exhortó porque venía el Espíritu Santo, les anunció eso. Pero los discípulos aún estaban así como con temor y afligidos. Y el Señor le dice, no se aflijan porque en el fondo en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Ahí está el punto. El punto no está en que no voy a sufrir, sino que el punto está en confiar. En confiar en Dios, en confiar en sus promesas, en confiar en su palabra. Ser un hijo de Dios no es estar en un mundo de Bilsipap. Pero sí es estar en la roca. ¿Entienden? No es estar en un mundo de Bilsipap, pero sí es estar en la roca, firme, ¿no? Ahora, sin duda, Zacarías y Elizabeth eran dos personas que se preguntaban tal vez por qué le pasó esta situación, pero lo mejor que podemos hacer nosotros frente a este problema es simplemente, frente a las situaciones, es simplemente orar por estas situaciones y presentarlas en oración al Señor. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, se nos dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su clase, verso 8, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se recogió temor.
Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, y hará aún desde el vientre de su madre. Aquí vemos el anuncio a Zacarías del nacimiento de su hijo, que será llamado Juan, y va a ser Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Si te fijas, Zacarías, había tanta gente en el sacerdocio, o sea, eran tantos los descendientes de las líneas sacerdotales, que esperaban toda una vida algunos para entrar, ofrecer, hacer la labor que les tocó, y después se retiraban. Y era todo, probablemente nunca más le iba a tocar. Entonces era un momento muy especial, y ese momento llegó para Zacarías. Se tiró suertes, porque en realidad eran tantos que había que elegir algunos y echaban suerte. Pero aquí nosotros vemos que no fue ninguna suerte que Zacarías haya entrado en el santuario justo en este momento, porque el Señor tenía preparado para él una sorpresa. ¿Sabes qué? En la vida, para nosotros los cristianos, no existe la suerte. No hay suerte. Hay situaciones que el Señor permite que ocurran porque Él tiene un propósito para tu vida. Porque algo tiene que hacer contigo durante ese momento. Zacarías, como cualquier otro, justo le tocó aquí. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un plan detrás. Dios tenía un plan detrás de su vida. En este, entre comillas, sorteo, estaba Dios, su plan redentor, se estaba fraguando. Esta historia se estaba empezando a fraguar, se estaba empezando a armar. Y entonces ahora empieza toda esta historia con un hombre viejo y con una esposa vieja y con una esposa estéril. Mira cómo empieza la historia de Jesús. Empieza con un imposible. Con un imposible. Y esto me hace recordar cómo Dios empezó con nosotros. Empezó haciendo lo imposible. Haciéndolo nuevas personas. Lo que era imposible para nosotros. Dándonos un nuevo nacimiento. Ahora, lo que le tocaba hacer, la tarea que le tocaba hacer a Zacarías era ofrecer el incienso. Se ofrecía en la mañana y en la tarde. Era la hora de la oración. Incienso siempre, cuando usted vean incienso en la Biblia, es sinónimo de oración. De hecho, si nosotros era un altar de oro, esa era la hora en que mucha gente se reunía afuera para orar por sus distintas peticiones y todo. Y las oraciones son muy, muy preciadas por Dios de todos nosotros, sus hijos. En Apocalipsis 5.8 se nos menciona vasos de oro con las oraciones de los santos. Apocalipsis 5.8. Allí vemos que en el cielo se dio todo este tema ahí. Está vasos con incienso ahí. Entonces, y el incienso significa eso, es representativo de la oración, ¿no? Y en ese momento en Apocalipsis se explica allí que ese incienso, esos vasos llenos de incienso son las oraciones de los santos. Es decir, el Señor presta atención y escucha las oraciones de sus hijos. Él lo hace. Ahora, imagínate, pobre Zacarías, con la edad que él tenía. Seguramente estaba orando. Entonces, en esa oración, se aparece un ángel. De la nada. ¿Ya? De la nada. O sea, el temor era grande. O sea, ¿de dónde salió? Este ángel, que tiene nombre, él se da a conocer. Dice: yo soy Gabriel. Ese es mi nombre.
¿Y por qué es tan interesante esto? Porque Lucas seguramente, yo me imagino a Lucas tomando nota, porque probablemente esta historia la sacó de María, ¿no? La madre terrenal, usada por Dios para engendrar a Jesús. Él viajó, se pegó ese viaje y habló con María. Entonces probablemente estaba con su libretita y María le estaba contando esto y le dijo, ya, pero ¿cómo se llama el ángel? Se apareció un ángel, ya, ¿y cómo se llama? Y probablemente una muy buena investigación, ¿no? No era un ángel simplemente, era el ángel Gabriel. Era un ángel que entregaba los mensajes. Él siempre ha entregado mensajes al hombre. Esa era su tarea, entregar ciertos mensajes al hombre, ¿no? Ahora, obviamente el temor de Zacarías es, o sea, estar ahí y de la nada ver un ángel, había una persona parada ahí, este mensajero, era como para asustarse. Ahora, siempre cuando hay un contacto con un ángel o un ser celestial o espiritual en la Biblia, las palabras de ese ángel hacia la persona son las mismas que Gabriel le dijo a Zacarías: no temas, no temas. Y esto es importante, porque Dios es el menos interesado en causarte una catarsis. Dios es el menos interesado en causarte miedo. Lejos está de Dios que las cosas de Él te den miedo. ¿Me entienden? Lejos está de lo que Dios quiere es que a nosotros nos dé miedo. Él no quiere eso. No quiere que sus cosas te den miedo. Entonces viene este ángel y dice: hey, no temas, tranquilo, no temas, no temas, ¿no? No vino hablando en lenguas, no vino haciendo escándalo. Hey, no temas. Hermano, las cosas de Dios no te van a dar miedo. Dios no quiere que te den miedo sus cosas. ¿Me entienden? Dios quiere que no tengas temor frente a lo que Él quiere hacer. Ese es el punto. Él quiere que estés tranquilo y disfrute de lo que Él quiere hacer en tu vida, sin temor. No temas. No temas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tremendo anuncio que le hace este ángel, el ángel Gabriel, a Zacarías? Lo primero, no temas. Lo segundo, tu oración ha sido oída. O sea, ¿qué podemos sacar por conclusión? Que Zacarías estaba orando por un hijo. Estaba orando por un hijo. Entonces, es interesante esto. Porque quizás cuánto tiempo estuvo orando por este hijo. Pero es más interesante aún si nosotros vemos la respuesta que dio Zacarías en el versículo 18. Y esto como que es medio humorístico, porque dice: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, estaba orando por un hijo, pero cuando Dios se lo va a dar, entonces dice, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va a ser? Te estaba orando, pero al mismo tiempo dice: voy a tener un hijo, pero yo estaba orando por eso, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va a ser todo esto? Es como muy humorístico, pero finalmente nos refleja muy bien a nosotros. O sea, Señor, te pido por esto, y después nuestra fe, cuando finalmente es hecho, no creemos, o Dios quiere hacer algo y no creemos, ¿te fijas? Entonces, es interesante eso. Es súper interesante observar este tema. Y ¿sabe? Esto es algo como muy interesante y muy importante de observar. Dios oye todas nuestras oraciones. Dios no deja nuestras oraciones de lado. Dios las oye. Y otra cosa, Dios responde todas nuestras oraciones. Todas. Ahora, el tema es que a veces nos responde con un sí. Otras veces nos responde un
todavía no. Tal vez más adelante. Y otras veces nos responde con un no. Y entonces depende, bueno, la respuesta de Dios es la que nosotros debemos de aceptar, simplemente, ¿no? Simplemente es eso. Hay cosas que Dios sí nos quiere dar porque están conforme a su voluntad. Hay otras que el Señor quiere darnos, pero no todavía porque aún no estamos preparados para eso. Y hay otras cosas que el Señor derechamente no quiere darnos porque sabe que son un mal para nosotros. Finalmente. Un mal para nosotros, ¿no? Entonces, como conclusión de esto, podemos ver que Dios sí quería darle un hijo a Zacarías y Elizabeth, pero quería que fuera en su tiempo y bajo sus propias condiciones, con todas las dificultades, con ellos viejos y con Elizabeth estéril. Él quería eso, ¿no? Glorificarse en la vida de este matrimonio, para que finalmente no dijeran este matrimonio, oh, ¿sabes qué? Mira, nosotros hoy somos hombres de fe. Mira, yo sí que soy un hombre de fe. Zacarías ahí, yo oré y el Señor me respondió. No, ¿qué fe? No tenía ninguna fe. Estaba orando nomás. ¿Cuántas veces oramos a sí mismo sin fe? Sin fe. Sin fe en el Señor, digamos, en lo que Él puede hacer. Sin fe en su respuesta, ¿no? Muchas veces somos así. El punto es que Zacarías dudó de este anuncio. Como sacerdote, Zacarías conocía la Escritura, conocía la historia de Abraham y Sara. O sea, en ningún momento dijo, oye, sí, como Abraham y Sara, tal vez el Señor también repita lo mismo, ¿no? O sea, él tenía la palabra y no creyó, a pesar de que tenía el antecedente de que Dios ya había hecho algo similar con Abraham y con Sara. ¿No? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Nada, ninguna cosa. No hay nada imposible para Dios. Algo que Dios quiere hacer y que esté en sus planes hacer, Dios lo va a hacer. Incluso a pesar de nuestra incredulidad. Como fue el caso de Zacarías. Porque en el fondo, él fue incrédulo. ¿No creyó? Pero Dios lo hizo igual. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque lo hace a pesar de nuestra incredulidad. La incredulidad es todo un tema para nosotros los seres humanos. Me acuerdo de una persona que se acercó a Jesús, que le dijo, ayuda a mi incredulidad. El Señor le preguntó, ¿crees? Él le dijo, sí, creo. Pero después dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque en realidad se dio cuenta que no creía mucho. ¿No? Necesitamos creer en lo que el Señor quiere hacer, en lo que Él desea, en lo que Él anhela, ¿no? Y no hay nada imposible para Dios si está de acuerdo a sus propósitos. Si tú le pides más amor, Él te lo va a dar. Porque para nosotros amar como Dios amó es imposible. Pero lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Estás luchando contra un pecado, ora al Señor y pídele que te ayude en ese pecado, que te ayude a dominarlo. Puede ser imposible para ti, pero no es imposible para Dios. Jesús dijo, si nosotros siendo malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos puede dar buenas dádivas a los que le pidan. Les puede dar el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Cuántas veces somos como Zacarías, ¿no? Oramos a Dios, presentamos nuestras peticiones, pero luego dudamos en nuestro corazón? Decimos, no. Pero Dios nos sorprende y nos da respuesta cuando no había ninguna fe de repente. ¿Cierto? Entonces Dios hará su voluntad y este niño va a nacer, a pesar de la incredulidad de Zacarías. Porque el Señor sigue adelante con sus planes. Pero ¿sabes qué? En cuanto a Zacarías, Dios va a tratar con él. Porque
Dios igual quiere tratar la incredulidad en su vida. ¿Y de qué manera la trató? Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. Subraye eso, se cumplirán. La palabra de Dios se va a cumplir. Igual. Nuestra incredulidad no detiene lo que Dios desea hacer. Punto muy importante. Ahora, la consecuencia de la incredulidad de Zacarías fue que él quedó mudo, no pudo hablar. Y esto también es humorístico. ¿Cuántos años de silencio tuvo Dios? Que no habló nada. 400. Y ahora que habla, que la persona que tiene que transmitir lo que pasó adentro, imagínate todo lo que tenía que decir Zacarías saliendo. Oye, estaba ahí, estaba orando, estaba en la hora del incienso, se me apareció un ángel, me dijo que se llamaba Gabriel, me dijo que ibas a nacer un hijo, me dijo que este era el plan, me dijo que mi hijo iba a ser esta persona y que iba a ser el precursor de Jesús, y me dijo esto, o sea, era pero para decir un montón de cosas, y quedó mudo. ¿Te fijas? ¿Cuánto nos perdemos por no creer? ¿Cuánto nos perdemos de decir? ¿Cuánto nos perdemos de testificar a otros por no creer? Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, respecto a este hijo, no iba a ser cualquier hijo, ¿sí? Primero, se llamaría Juan. Juan significa Dios de gracia. Dios de gracia. Qué lindo nombre para iniciar una nueva etapa, ¿no? Un Dios de gracia. O sea, Dios acercándose a nosotros de forma, por gracia simplemente, no por otra cosa. Segundo, de este niño muchos iban a regocijar con su nacimiento. O sea, iba a ser de gran alegría, no solo para la familia. Obviamente un hijo para una familia era una gran alegría. Antiguamente, mucho más que ahora incluso. Una gran alegría, motivo de celebración. Iba a ser grande delante de Dios. Iba a ser un siervo de Dios, usado por Dios. Eso significa esto. Iba a ser consagrado, iba a ser lleno del Espíritu Santo incluso antes de nacer. Él fue, en cierta manera, era como un nazareno, como el voto del nazareno, pero desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Desde antes de nacer, en realidad. Desde el vientre. Fue separado, fue apartado. Incluso dice que fue lleno del Espíritu Santo, iba a ser antes de nacer. Primera vez que Lucas menciona el Espíritu Santo, algo que va a mencionar mucho en este libro. Menciona el Espíritu Santo, llenando la vida de una persona. Así comienza a fraguarse esta historia del Evangelio. El Señor llenando con su Espíritu Santo una persona, ¿no? Iba a ser consagrado totalmente, no podía tomar vino, sidra, como el voto nazareno, ¿no? El voto del nazareno era eso, ellos no podían tocar cuerpos muertos, no podían beber ninguna cosa de sidra, ni vino, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, ¿y cuál sería el llamado de este niño? Primero, él iba a hacer que Israel se convierta al Señor. ¿Ya? Está aquí, claramente, en el versículo 17 y 16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. O sea, él va a tener un mensaje interesante con el poder del Espíritu Santo para hacer convertir el corazón de Israel hacia Dios. Es decir, Israel estaba lejos de Dios. O sea, habían religiosos, pero la religión estaba trayéndolos a una relación muerta. Israel necesitaba otra cosa, otro mensaje. Israel necesitaba ser sacudido por un mensaje
de conversión de sus corazones, de verdad, que sea una relación. El segundo, ir delante de Jesús con el poder de Elías. Dice el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿No? Él no era Elías, no va a ser Elías, pero sí viene con el ministerio muy parecido a Elías, ¿no? Tercero, hará volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes, también a los justos, a la prudencia de los justos. O sea, él iba a lograr, su ministerio iba a hacer esto, iba a tender una mano entre las generaciones. O sea, iba a unir padres e hijos. Iba a unir esas generaciones, que a veces están tan distantes, ¿no? Padres e hijos, sobre todo con hijos jóvenes. Está tanto esta distancia. Él iba a unir esas generaciones. Iba a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 17 al final, ¿no? Ese es el niño que van a hacerle a este matrimonio. Imagínate, no va a ser cualquier niño. No va a ser cualquier niño, va a ser un tremendo hombre de Dios. En cierta manera es como él va a ser el nexo entre el antiguo y nuevo pacto. Es como con la fuerza del profeta del Antiguo Testamento, pero con la gracia de Jesucristo, ¿no? Y este es un ministerio que a mí siempre me ha llamado la atención, porque es un ministerio que está condenado a desaparecer. Porque Juan el Bautista debía desaparecer. Cuando apareciera, Jesús. Imagínate, a ti te dijeran, ¿sabes qué? Tu ministerio va a durar poquito porque después viene otra persona más importante, entonces tú vas a quedar relegado. Juan tenía ese ministerio. Juan el Bautista, llamado el Bautista, sería el llamado a preparar el camino para Jesús. El llamado a inclinar los corazones, a hacerlos sensibles al mensaje de Cristo, ¿no? A pesar de la incredulidad de Zacarías. ¿Qué ocurre finalmente? Versos 21 al 25. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Claro, estaban todos afuera, imagínense, estaban todos orando, esperando. ¿Por qué el sacerdote cuando salía del servicio de la oración siempre bendecía a la gente, tenía un tiempo con ellos, les hablaba, se saludaban antes de irse a su casa? Pero dice el verso 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar quitar mi afrenta entre los hombres. Imagínate tener tanto que contar, tanto que decir, incluso decirle a su esposa, Elisabet, vamos a tener un hijo, y no poder decirlo. Cómo la incredulidad nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios. La incredulidad nos impide disfrutar de sus bendiciones. Cuando tú no le crees a Dios, eso es un impedimento para que tú disfrutes de Dios. Imagínate. Es el mensaje de su vida y no lo pudo dar. En realidad la que ahí habló más después tuvo que ser Elizabeth nomás. Elizabeth como que contó todo. Seguramente Zacarías le habló por señas y ahí tuvo que inventar algo, un idioma, algo. No sé. Y sí, tal vez de ahí salieron las señas de los sordomudos. Pero quién sabe. Pero su esposa tuvo la bendición de hablar, ¿no? Y de decir, Dios ha quitado su afrenta. Dios ha hecho algo en mi vida. No lo pudo decir su esposo. ¿No? Tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas podría haber dicho Zacarías si hubiera hablado? Pero la incredulidad le impidió
a hacerlo. Ahora, hermanos, Dios puede seguir con sus planes, sin problemas, a pesar de nuestra incredulidad. El que no creamos en el Señor, nos perdemos de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si no creemos, nos vamos a ver impedidos en compartir las maravillas de Dios en nuestra vida. Pero si creemos en Él y sus propósitos, nuestros labios pueden publicar sus bendiciones, que van a impactar a más de alguien y que pueden ser de bendición para otros. Resultado, Elizabeth quedó embarazada. Quedó embarazada. Con su edad avanzada, a pesar de su problema para concebir, era estéril. Una vez más, ese no es tema para el Señor. Él solo quiere un corazón dispuesto a ser usado. Así que, hermanos, somos incrédulos muchas veces, sí, pero que esa incredulidad